Qué rico. El día de hoy vamos a preparar una sopa de lentejas. Aquí tenemos los ingredientes, aquí está la lenteja. Vamos a usar carne, aquí se conoce como carne de segunda, es el músculo de la res, ¿sí? También es conocido como lagarto. Vamos a usar también cola de res. Usamos la cola porque por tener huesitos es una carne que da mucho sabor. Vamos a usar de verduras auyama, apio, papa y también tenemos un trocito de zanahoria. De aliños vamos a usar una cebolla pequeña, ajo porro, cebollín o cebolla larga, cilantrico, ají dulce, ajo y el plátano, aunque es para la sopa, no se le va a agregar a la sopa en el momento que se esté cocinando. Ya les explico por qué. Vamos a hacer una sopa de lentejas con tostones, pero los tostones nos lleva la misma sopa. Ya les voy a ir mostrando el paso a paso. Ok, la colita vamos a colocarla en la olla, vamos a llevarla a olla de presión para que se cocine más rápido, ¿sí? La vamos a ablandar allí. Voy a picar la carne. Ok, ya la carne la colocamos así en trocitos como de este tamaño, ni muy grandes ni muy pequeños, y lo llevamos a la olla de presión también. Para que la carne se cocine con buen sabor, colocamos un poquito de ajo ya triturado y colocamos sal. En día de hoy vamos a usar sal marina. Colocamos un poquito para que se cocine con buen sabor. Le podemos colocar también un ramito de cebollín. Le colocamos el agua y llevamos al fuego. Cuando ya tenemos todas las verduras peladas, sin cáscara, procedemos a picar en trozos pequeños, en cuadritos pequeños, porque es para una sopita. Ok, toda la verdura la vamos a reservar en agua mientras la llevamos al fuego para que no se oxide, para que no cambie de color y no nos vaya a cambiar de sabor. Como podrán notar, aquí tengo el apio y la papa la tengo aparte, porque la papa no se coloca al mismo momento. La papa ablanda más rápido y no queremos que se nos deshaga toda. Procedemos a picar la zanahoria de la misma forma, en cuadros pequeños. Y esa sí la podemos mezclar junto con el apio y con auyama, porque eso sí la vamos a llevar al fuego al mismo tiempo. Ya tenemos toda la verdura picada. Y ahora vamos a picar los aliños, aunque los aliños los vamos a reservar si los aliños se sofríen y se agregan a la sopa ya en la parte final. Ya van a ir viendo el paso a paso.
aliñitos los reservamos y los dejamos para sofreír en el momento que se le vaya a agregar a la sopa. El cilantro también lo picamos y lo reservamos para colocarlo al final, ya en el momento de servir. En este momento vamos a colocar la lenteja en esta pequeña olla. Ya después de cogerla, de seleccionarla, o si traen algún palito o algo que no se deba hacer, bueno, se escogen, se lavan, se llevan a una olla, se les coloca agüita y se llevan al fuego. En lo que hierva se le bota esta agua y ahí sí ya va a estar lista para ser usada. Aquí ya llevamos las lentejas al fuego, vamos a esperar que hierva, las colamos y reservamos. Ok, esto ya hirvió, vamos a colarlo. Okay, la colamos. Vale. Y reservamos hasta el momento de ser usadas en la sopa. Colocamos a hervir el agua. Cuando ya está hirviendo, colocamos las verduras que ya tenemos previamente picaditas. Ok, ya terminamos de agregar los vegetales. Ahora vamos con la lenteja. Agregamos, removemos, tapamos y dejamos hervir hasta que la verdura blande. Ya integramos tanto las verduras como la lenteja. Ahora vamos a agregar este aliñito. Hay un poquito de ajo, un poquito de cebollín, un poquito de cebolla para que vaya soltando ese sabor en la sopita. Vamos a agregar de una vez la carne ya lista, la proteína, en este caso la cola de res y el lagarto. Ya lo ablandamos en una olla de presión y este es el momento de integrar todos los ingredientes. Igual les iré mostrando el proceso hasta que esté listo. Y el caldito en el que se cocinó la proteína también lo agregamos a la sopa. Ahí es donde se concentra todo el sabor, todo el gusto de la carne. Y así se va viendo nuestra sopa. Vamos a pelar los plátanos con los que vamos a preparar los tostones para el momento de servir la sopita. Retiramos toda la cáscara y picamos para llevar a freír en aceite calientico. Cuando la sopa tiene ya unos 6-7 minutos en el fuego, procedemos a agregar la papa para que no se nos deshaga. Colocamos toda la papita en una olla, removemos, integramos nuevamente y tapamos. Llevamos un sartén al fuego con aceitico. Colocamos primeramente el ajo a sofreír. Colocamos el ajo que vamos a usar. Sofreímos primero el ajito. Cuando el ajo cambia de color, es el momento de agregar los demás aliños. En este caso, aquí tenemos cebollín, ajo porro, cebolla y ají dulce. Estos son los aliños que le vamos a colocar a nuestra sopa de lenteja. El día de hoy estamos haciendo una sopa con
por ese delicioso grano que contiene mucha proteína y que es muy saludable. No he mencionado algo muy importante. Esta es otra de nuestras recetas sin TAM. Es una alternativa para cuidar nuestra salud sin usar trigo, arroz o maíz, esos carbohidratos que tanto daño nos están haciendo. Solo usamos vegetales, aliños, proteína para preparar una deliciosa sopa. Esperamos que les guste nuestra receta. Ya les iré mostrando el proceso de estos aliños para integrarlos en la olla de la sopa. Ok, vamos a empezar a elaborar los tostones con plátano verde. Tenemos un sartén, un calderito, un recipiente con aceite caliente, como pueden observar. Colocamos las rueditas de plátano, los dejamos freír en un ratito, los retiramos de aquí, los aplastamos y procedemos a seguir elaborando nuestros tostones para acompañar la sopa. Cuando ya tenemos los aliños en este punto, que se ve que están bien sofritos, los llevamos a la olla de la sopa. Aquí está. Integramos y no olviden probar de sal. La sopa, uno de sus ingredientes es la sal. En este caso, pues depende de la cantidad que preparen y la cantidad que van a necesitar. Entonces, no olviden probar de sal. De esa manera, ajustar en caso de que haga falta. Así se ve nuestra sopita. Ya falta poco para estar listo. Solo esperamos a que las verduras terminen de dar el punto de cocción y retirar del fuego.